Saludos y bienvenidos a una nueva clase de Ale Formación. Con esta clase comenzamos el curso de Microsoft Excel. Excel es un programa, un software informático perteneciente a un paquete ofimático denominado Office, perteneciente asimismo a la empresa Microsoft. Este paquete ofimático, este conjunto de programas ofimáticos, incluyen programas tan importantes como su procesador de textos, Microsoft Word, su gestor de bases de datos, Access, o su conocida hoja de cálculo Excel. Recordad que el término ofimática hace referencia a aquellos programas que están destinados al trabajo de oficina. Pero, ¿qué es una hoja de cálculo? Las hojas de cálculo ya existían mucho antes de la creación de programas como Excel. Eran unos documentos donde los contables, los gestores, llevaban la contabilidad de las empresas. Con la creación de programas como Excel, este trabajo no solo se ha automatizado, sino que además se nos han abierto un mundo de posibilidades. Vamos a poder trabajar con datos numéricos, operar sobre ellos, crear tablas dinámicas, crear gráficos y aplicar una serie de fórmulas de funciones de manera muy rápida. También vamos a poder trabajar con datos alfanuméricos, con letras, con palabras. Vamos a poder crear tablas, ordenarlas, filtrarlas, vamos a poder crear macros, vamos a tener muchísimas herramientas que nos van a facilitar no solo el trabajo de llevar, por ejemplo, una contabilidad, sino una amplia gama de opciones que nos ofrece este gran programa que es Excel. El objetivo de las clases que conformarán este curso de Excel es doble. Por un lado, vamos a aprender a utilizar Excel. Vamos a aprender a utilizar Excel a un nivel medio alto. Y, sobre todo, vamos a intentar cazar las preguntas de test que nos pudieran poner de un programa como Excel. No se nos puede escapar ninguna pregunta y este es un objetivo muy importante. Por eso, después de cada clase e incluso durante las clases, iremos repasando las posibles preguntas que nos pudieran poner de cada uno de los puntos, haciendo hincapié en esto nos lo pueden preguntar, esto nos lo pueden preguntar. Y así vamos a trabajar durante este curso todo Excel con una serie de clases para al final tener un dominio del uso del trabajo con Excel, pero además saber cazar las preguntas que nos puedan poner. El curso va a ser divertido, ameno y sobre todo vais a poder ver inmediatamente y con el Excel delante todo lo que vamos a ir aprendiendo, todas las herramientas, todas las acciones y todas las opciones que nos ofrece Microsoft Excel. Vamos a comenzar con un nivel muy básico, conociendo las partes de la ventana de Excel, qué es una celda, qué es una columna, cómo moverse, cómo introducir datos, qué tipos de datos podemos introducir. Y clase a clase iremos aumentando el nivel hasta llegar al punto de aprender a aplicar fórmulas, funciones muy potentes, así como crear gráficos, tablas dinámicas y un montón de opciones que nos ofrece Excel. Todas las clases irán acompañadas de su correspondiente test. Vamos a comenzar a conocer la pantalla principal de Excel, el entorno donde vamos a trabajar. Comenzamos con el curso, espero que os guste. Y este es nuestro entorno de trabajo. Esta es la ventana de Excel con la que vamos a trabajar durante las siguientes clases, donde vamos a ir aprendiendo paso a paso todas las herramientas y todas las opciones que tenemos. Vamos a hacer una pequeña introducción para ir conociendo cada una de las partes que conforman la ventana de Excel. En la parte superior encontramos la barra de título, que entre otras cosas contiene el título de nuestro documento, el título de nuestro archivo. Debajo de la barra de título encontramos la cinta de opciones, que va a contener una serie de iconos con los que vamos a poder ejecutar todas y cada una de las acciones, de las herramientas, de las opciones que nos ofrece Excel. Este es el cuadro de nombres, nos va a indicar la celda donde nos encontramos, la celda que tenemos activa, en la que estamos trabajando, en la que estamos escribiendo. Esta es la barra de fórmulas. A través de la barra de fórmulas podremos escribir, introducir o editar el contenido de nuestras celdas. Estas son las cabeceras de nuestras filas y de nuestras columnas. Como podéis comprobar, las cabeceras de las columnas se identifican por letras comenzando en la A y las cabeceras de las filas se identifican por números comenzando en el número 1. Estas son las barras de desplazamiento que nos van a permitir movernos, desplazarnos a lo largo de todos nuestros datos, de todas nuestras celdas.
En la parte inferior encontramos la barra de estado, que va a contener, entre otras cosas, el zoom o información sobre nuestra hoja. Todo este área es el área de las celdas donde vamos a realizar todo nuestro trabajo. Aquí introduciremos los números, introduciremos las letras, introduciremos los datos y trabajaremos con ellos mediante todas estas celdas. Vamos a ver en profundidad cada uno de estos elementos y las posibles preguntas que pueden hacernos sobre los mismos. Tranquilos porque poco a poco los iremos conociendo y podremos enfrentarnos a cualquier pregunta, ya que controlaremos todas y cada una de las partes que conforman Excel. Vamos a comenzar con el estudio de las partes más importantes que conforman la ventana de Excel, nuestro área de trabajo. Pero antes de empezar debemos conocer una serie de conceptos muy importantes y muy preguntables. En primer lugar, los archivos de Excel se denominan libros. Igual que en Word, a los archivos los solíamos denominar documentos, en Excel cada uno de los archivos se denomina un libro de Excel. En este caso vamos a trabajar con el libro 1. En segundo lugar, y muy importante, una de las características fundamentales de Excel es que el trabajo se realiza en una zona que está dividida en filas y en columnas. Tenemos una serie de columnas que se denominan con las letras A, B, C, D, E, etc. y una serie de filas que se van a denominar con números 1, 2, 3, etc. La intersección de cada una de las filas y columnas se denomina celda y tendremos una serie de celdas con las que vamos a trabajar en Excel. Cada una de las celdas está identificada con una dirección. En este caso, por ejemplo, esta celda está identificada con la dirección D6. La dirección de cada celda se forma en primer lugar con el nombre de la columna, una letra, y en segundo lugar con el nombre de la fila correspondiente, un número. Podremos observar en qué celda nos encontramos en la zona de cuadro de nombres. En este caso nos dice que nos encontramos en la celda D6. D6 va a ser la dirección de esta celda. Este conjunto de celdas se denomina hoja. Aquí podemos ver que estamos trabajando en la hoja 1. Nuestra hoja va a ser nuestra área de trabajo fundamental formada por celdas en las que vamos a trabajar. Podremos tener dentro del mismo libro más de una hoja. Para crear una hoja nueva, simplemente deberemos hacer clic sobre este icono y ya tendremos una hoja nueva denominada hoja 2. Podremos crear más hojas, vamos a crear otra y aquí tenemos la hoja 3. Para ir cambiando de hojas solo deberemos hacer clic en cada una de sus pestañas y podremos irnos moviendo por la hoja 1, hoja 2, hoja 3, etc. En cada una de las hojas vamos a poder trabajar de manera independiente, como si fuera casi un libro único de Excel, pero también podremos trabajar con las hojas entre ellas. Podremos utilizar datos de la hoja 1 para utilizarlos, por ejemplo, en la hoja 2, tener los datos en la hoja 1 y en la hoja 2 y utilizar la hoja 3 para realizar las operaciones, etc. Para cambiar el nombre de una hoja, simplemente deberemos hacer doble clic sobre ella en la zona de la pestaña y podremos cambiar el nombre y poner el que deseemos. También podremos, utilizando la pestaña de la hoja, con el botón secundario del ratón, acceder a su menú contextual y podremos cambiarle el nombre. Ya veremos este menú contextual. Aquí, por ejemplo, podéis observar cómo nos ofrece también la opción de eliminar la hoja. Podemos observar en esta zona los botones de desplazamiento entre hojas. Como veis, están desactivados. Nosotros podremos crear más hojas y seguirán desactivados. ¿Por qué? Porque podemos acceder a las hojas simplemente haciendo clic sobre cada una de ellas. Si tuviéramos tantas hojas o la zona de visión de la pestaña de las hojas fuese pequeña, por ejemplo, desplazando un poco la barra de desplazamiento y reduciendo la zona de la pestaña de hojas, como podéis observar, se activan los botones de desplazamiento de las hojas y podremos utilizarlos para desplazarnos a lo largo de todas nuestras hojas y seleccionar, activar la hoja con la que deseemos trabajar. Ahora sí, vamos a comenzar a aprender a conocer cada una de las partes que conforman la ventana de Excel.
En la zona superior tenemos la barra de título. Se denomina barra de título porque contiene el nombre de nuestro documento. Recordad, mejor dicho, el nombre de nuestro libro de Excel. En la zona más a la izquierda de la barra de título tenemos un huequecito que tiene un menú oculto. Si hacemos clic sobre el huequecito, aparece un menú desplegable en el que vamos a poder llevar a cabo una serie de acciones con la ventana de Excel. Una serie de acciones como restaurar, mover, cambiar su tamaño, minimizar, maximizar y cerrar. Alguna de estas acciones también podremos realizarlas con los iconos que se encuentran a la derecha de la barra de título y que veremos más adelante. Un poquito más a la derecha encontramos la barra de herramientas de acceso rápido, una serie de iconos que nos van a permitir realizar de manera rápida una serie de acciones en Excel. Por defecto se muestran los iconos de guardar, deshacer, rehacer e impresión rápida. Podremos configurar esta barra de acceso rápido con el pequeño icono que se encuentra a su derecha. Haciendo clic sobre él, podremos activar o desactivar los iconos que nosotros deseamos que se encuentren, que aparezcan en la barra de herramientas de acceso rápido que se encuentra dentro de la barra de título. Un poco más a la derecha nos encontramos con el nombre de nuestro documento. Recordad que los documentos de Excel se denominan libros. Todo documento va a tener un nombre. Por defecto, si nosotros aún no lo hemos guardado y no le hemos asignado un nombre, Excel los va a llamar libro 1, libro 2, libro 3, etc. Cuando nosotros guardemos por primera vez este documento en alguna carpeta y le asignemos un nombre, aparecerá en esta zona el nombre que le hayamos asignado. Si nosotros creamos un nuevo documento de Excel, vamos a crear un nuevo documento, como podéis observar, le pone por defecto el nombre libro 2. Si creáramos un nuevo, sería libro 3, libro 4, libro 5, etc. Recordemos que esto va a ser así hasta que lo guardemos por primera vez y nosotros seamos los que le asignemos un nombre a nuestro libro. A continuación, encontramos una barra de búsqueda, realmente una barra novedosa en las últimas versiones, que se llama Búsqueda de Microsoft. Nos va a permitir buscar de manera normal datos, palabras o números dentro de nuestro libro, pero además nos va a permitir buscar acciones de Excel. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que en una celda escribimos una palabra. Para escribir en una celda simplemente deberemos hacer clic sobre ella. En este momento esta celda se denomina celda activa y ahora al escribir con el teclado ahí es donde aparecerán los datos que escribamos. Vamos a escribir Ale Formación y vamos a suponer que queremos poner la letra de Ale Formación en rojo, pero no sabemos cómo hacerlo. Simplemente deberemos seleccionar la celda y a través de la barra de búsqueda podemos poner, por ejemplo, la palabra rojo y automáticamente, como veis, Excel entiende lo que estamos buscando y nos dice si queremos poner en rojo el color de la fuente. Es así, simplemente deberemos hacer clic y automáticamente, como podemos observar, la letra se pondrá en rojo. Para esto sirve esta barra de búsqueda de Microsoft, tanto para buscar palabras, números, es decir, datos, como para buscar herramientas de Excel que no sabemos dónde se encuentran y a través de esta barra vamos a poder acceder a ellas de manera muy rápida. Al final de nuestra barra de título tenemos tres iconos muy conocidos, que son el de minimizar la ventana, el de maximizar o restaurar nuestra ventana y el de cerrar nuestra ventana. Nos hemos saltado este pequeño icono que se denomina opciones de presentación de la cinta de opciones. Justo debajo de nuestra barra de título encontramos la cinta de opciones, que es con la que vamos a trabajar a continuación. En esta cinta de opciones vamos a encontrar todas las herramientas, todas las opciones que nos ofrece Excel para trabajar con nuestra hoja. Y podemos configurarla a través de este icono. Si hacemos clic sobre él, veremos que nos ofrece tres opciones: ocultar automáticamente la cinta de opciones, mostrar pestañas y mostrar pestañas y comandos. Dentro de la cinta de opciones tenemos una serie de pestañas como son inicio, insertar, disposición, etc. Y en cada una de estas pestañas, como podemos observar, aparecen una serie de comandos propios de la pestaña que tengamos activa, que tengamos seleccionada. Sabiendo esto, vamos a ver cómo funcionan las opciones de presentación de la cinta de opciones. En primer lugar, podemos activar ocultar automáticamente la cinta de opciones. Si activamos esta opción, como podemos observar, la cinta de opciones va a desaparecer. Podremos trabajar en nuestra hoja, pero la cinta de opciones va a desaparecer.
Si acercamos el puntero del ratón a la zona superior de nuestra ventana, observamos cómo aparece una pequeña barra verde. Si hacemos clic sobre ella, automáticamente nos va a volver a mostrar la cinta de opciones. En cuanto coloquemos el puntero en la zona de trabajo, la cinta de opciones volverá a desaparecer. Mucho cuidado porque es un detalle importante. Como podemos observar, no solo desaparece la cinta de opciones, también desaparece la barra de título. Volvamos a activarla y vamos a ver la siguiente opción. Tenemos mostrar pestañas. Si hacemos clic en mostrar pestañas, se nos van a mostrar solo las pestañas, pero no se nos van a mostrar los comandos dentro de cada pestaña. Mirad, seleccionamos mostrar pestañas y podemos observar cómo se muestran las pestañas simplemente. Nosotros podremos trabajar en nuestra hoja y las pestañas estarán ahí. Cuando queramos acceder a alguna de las pestañas, cuando queramos acceder a alguno de los comandos de alguna de las pestañas, simplemente deberemos hacer clic sobre la pestaña correspondiente y aparecerán los comandos que podremos utilizar. Pero en cuanto volvamos a nuestra hoja, a nuestras celdas, los comandos desaparecerán quedando únicamente las pestañas. Por último, tenemos la opción mostrar pestañas y comandos, que es la que está activa por defecto. Si hacemos clic en mostrar pestañas y comandos, en todo momento se nos van a mostrar todas las pestañas de nuestra cinta de opciones, así como cada uno de sus comandos. Debajo de la barra de título encontramos la cinta de opciones. En ella vamos a encontrar todas las herramientas, todas las opciones que nos ofrece Excel y con las que podremos trabajar. La cinta de opciones está dividida en diversas pestañas, como son la pestaña Archivo, la pestaña Inicio, la pestaña Insertar, la pestaña Disposición de página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vista, Programador y Ayuda. La pestaña que está activa por defecto cuando abrimos Excel es la pestaña Inicio. En cada una de estas pestañas vamos a encontrar una serie de comandos representados mediante distintos iconos con los que vamos a poder trabajar y los que vamos a utilizar para trabajar con nuestros datos en nuestra hoja de Excel. Dentro de cada pestaña, los comandos se encuentran agrupados en las denominadas categorías lógicas. Por ejemplo, ahora estamos en la pestaña Inicio y tenemos las categorías lógicas: portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas, edición y análisis. Si nos fuéramos a otra pestaña, como por ejemplo Insertar, veríamos otras categorías lógicas, como son tablas, complementos, gráficos, paseos, minigráficos, filtros, vínculos, comentarios. Volvamos a Inicio. Dentro de cada categoría lógica habrá una serie de comandos representados por iconos que están relacionados con esa categoría lógica. Mucho cuidado, porque en cada categoría lógica hay más comandos que los que se nos muestran en la cinta de opciones. Vamos a ver, por ejemplo, la categoría lógica fuente. En la categoría lógica fuente vemos una serie de comandos con los que podremos llevar a cabo una serie de acciones, pero observar cómo en la parte inferior derecha de la categoría lógica fuente hay un pequeño icono. Si hacemos clic sobre este icono, vamos a acceder a la categoría lógica fuente y vamos a acceder a todas las opciones dentro de la categoría lógica fuente. Por lo tanto, recordad que en las categorías lógicas que se nos muestran en las pestañas de la cinta de opciones se encuentran algunas de las acciones, algunos de los comandos representados por diferentes iconos de esa categoría, pero no todos. Por ejemplo, en la categoría lógica alineación también observamos que tiene el pequeño icono y podremos acceder a más opciones. En la categoría lógica número igual. Y en otras categorías lógicas como estilos no nos aparece este icono porque aquí sí se nos muestran mediante 3 iconos todas las opciones pertenecientes a la categoría lógica estilos. Iremos aprendiendo el funcionamiento de todos o casi todos de estos iconos, de estos comandos, a lo largo del curso. Algunos de ellos ya serán conocidos para vosotros si habéis visto el curso de Word, por ejemplo, la categoría lógica fuente. Todos estos iconos ya los conocemos, los muy clásicos, por ejemplo, negrita, cursiva y subrayada, pero hay muchos comandos pertenecientes exclusivamente a Excel que vamos a ir conociendo a lo largo del curso. Debajo de la cinta de opciones, lo primero que encontramos es el cuadro de nombres. El cuadro de nombres nos va a indicar la celda que tenemos activa, es decir, en la que estamos escribiendo. Por ejemplo, en este caso nos dice que tenemos activa la celda J12, pero si nosotros seleccionamos otra celda, por ejemplo, la celda C3, veremos en el cuadro de nombres que se nos indica que estamos en la celda C3.
A la derecha del cuadro de nombres tenemos la barra de fórmulas. La barra de fórmulas nos va a servir tanto para escribir en las celdas como para ver qué tenemos en el contenido de una celda, como para editar, es decir, modificar dicho contenido. Si nosotros nos colocamos en una celda y escribimos sobre ella, como podéis observar, en la barra de fórmulas nos aparece el contenido de dicha celda. Si nosotros nos colocamos sobre otra celda, también podemos escribir y veremos el contenido de la celda en la barra de fórmulas. Si volvemos a la celda Ale Formación, veremos en la barra de fórmulas su contenido y también podremos acceder al contenido y modificarlo mediante la barra de fórmulas en vez de mediante la celda. Veremos más funcionalidades de la barra de fórmulas durante el curso. A continuación nos encontramos con la hoja en sí. Recordad que esta zona formada por columnas y filas se denominan hojas y recordad que podemos tener más de una y recordad que podremos acceder a las mismas en las diferentes pestañas de cada una de las hojas. Dentro de nuestra hoja tenemos divisiones, como hemos dicho ya, en columnas que se identifican por letras comenzando en la A y en filas que se identifican por números comenzando en el 1. El número máximo de filas y de columnas es importante. El número máximo de filas que podemos tener en una hoja de Excel es 1.048.576 filas. Y el número máximo de columnas que podemos tener en nuestra hoja de Excel es desde la columna A hasta la columna XFD, lo que se corresponde con 16.384 columnas. Dentro de una hoja de Excel no podremos tener más de 1.048.576 filas ni de 16.384 columnas. Hablando de números máximos, vamos a aprovechar para recordar, por ejemplo, ¿cuántos libros de Excel podemos tener abiertos a la vez? Pues no hay un límite, dependerá de nuestra memoria, de la capacidad de nuestro ordenador. ¿Y cuántas hojas podemos tener dentro de un mismo libro? Tampoco hay límite, no hay límite por parte de Excel del número de hojas, dependerá de la memoria, de la capacidad de mi ordenador, la que me va a permitir, lo que me va a marcar el número máximo de hojas. Pero sí tenemos un número máximo de filas y un número máximo de columnas. Veremos más adelante durante el curso cómo trabajar en nuestras hojas. En la parte derecha y en la parte inferior tenemos las barras de desplazamiento que nos van a servir para movernos por nuestras celdas. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la fila 48 y escribimos, cuando volvamos a la fila 1, si queremos desplazarnos a lo largo de nuestra hoja para llegar a la fila donde hemos escrito, simplemente deberemos desplazar la barra de desplazamiento hasta llegar a nuestro dato. La barra de desplazamiento que se encuentra a la derecha se denomina barra de desplazamiento vertical porque nos va a permitir movernos a lo largo de nuestra hoja de manera vertical, y la barra de desplazamiento que se encuentra en la parte inferior se denomina barra de desplazamiento horizontal porque nos va a permitir movernos de manera horizontal a lo largo de nuestra hoja. Por último, en la parte inferior tenemos la barra de estado. La veremos también en profundidad, pero vamos a ir viendo cosas que se encuentran en la barra de estado. En la barra de estado encontramos el zoom. Con el zoom podremos ampliar o reducir el zoom de nuestra hoja. Recordad que también podremos ampliar y reducir nuestro zoom de manera muy rápida con el ratón, manteniendo pulsada la tecla Control y moviendo hacia adelante y hacia detrás la ruedecita del ratón. A la izquierda del zoom encontramos las vistas. En este caso tenemos vista normal, vista diseño de página y vista previa de salto de página, vistas que también trabajaremos en profundidad a lo largo del curso. Ya tenemos una introducción, ya tenemos un conocimiento previo de las partes básicas de nuestra hoja de Excel, de nuestro libro, de nuestra ventana. Vamos a lo largo del curso a profundizar y a aprender muy bien cómo funcionan cada una de estas partes que hemos visto, y vamos sobre todo a ver qué nos pueden preguntar de cada una de ellas.